Banreservas, Cervecería Nacional Dominicana, Caribbean Cinemas, Aceite Crisol, Mazorca, Goya, presentan 30 años de carrera. Obtuvo un récord Guinness por la mayor cantidad de personas bailando merengue. Todo un orgullo para República Dominicana, Alberto Zayas. Alberto Zayas está con nosotros. Bienvenido. Qué bueno estar acá. Yo feliz de recibirte. Bueno. Tome asiento, que esté en su casa. La verdad que para mí es una gran satisfacción que estés con nosotros y poder conversar contigo, porque yo no te veo como un productor, ni como un artista, ni como una figura. Yo te veo como una familia, como un hermano, como una persona con la que uno va a tener una conversación relajada y distendida, ¿verdad que sí? Es que es lo que somos, es lo que somos. No, muy honrado de estar acá en Top 3, en este especial, en este concepto que ha calado durante años, y ser parte por primera vez es un gran placer y un gran honor. Yo espero tener el privilegio de que en algún año le toque al señor Alberto Zayas realizar la producción de Top 13. Ya son 9 años. Yo creo que en el 10º aniversario del programa sería una buena oportunidad. Buena ficha. Hay que hablar con el que tenemos, a ver si él quiere. Alberto, 30 años trabajando en producción de televisión, empezando desde ser técnico, desde estar donde se construye todo, porque cuando el trabajo está hecho ya y se ve en las casas, las personas ven la cara de los presentadores. Sin embargo, el que está detrás, que cuando el trabajo es un éxito o cuando es un fracaso, también carga con esa mochila. Muy poca gente lo conoce. Ven los espectáculos, ven las producciones, ven los programas de televisión y no saben todo eso que se construye. ¿De qué forma se ha construido durante todos estos años Alberto Zayas? Sí, 30 años. Wow, sí, suena mucho y lo veo mucho también, pero sí, cuando cuentas para atrás, del 91 para acá, sí, en verdad son 30 años. Y 30 libras menos. ¿Qué tiempo? De mucho, sí, no, pero de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, de mucho enfoque, de mucha dirección personal. La familia influye mucho en que cada meta, para poder lograr subir cada escalón, se pueda lograr, se pueda completar. Y ha sido eso, mucha preparación continua, no desmayar quizás en que ya se ubica uno en un lugar, pero siempre uno quiere más, y eso cuesta tiempo, cuesta preparación, cuesta también mucho sacrificio personal con la familia, y nos hemos como muy enfocado en que siempre hacer las cosas siempre hacerlas bien, y eso tiene como ese sacrificio, ¿no? Pero ha valido la pena, nos ha costado, tanto a mí, a la familia, como al equipo también que me acompaña. Siempre el que trabaja conmigo ahora quizás pasa de 5 años seguro a mi lado, y ha construido esos sueños en lo que la gente puede ver personales, pero son más de un gran equipo. Y entonces estar ahí también, disfrutarlos juntos, es lo que nos hace una gran familia. ¿De qué manera te reinventas? ¿De qué manera activas la creatividad para que durante tantos años, con todo lo que haces, no se vuelva monótono? Educándome día a día. Mi alimento creativo es ver mucho lo que pasa afuera, lo que pasa ahora mismo con el tema YouTube, el tema Internet. El mundo está muy abierto. Trabajar mucho en equipo, dejarme influir hasta de mis hijos. Ahora que mis hijos están más adolescentes, me dejo influir bastante de ellos. Que tú eres el señor de la casa, dilo, porque... Exactamente.
pero ellos me han, incluso hay cosas que yo he plasmado en base a cosas, en base a eventos, en base a proyectos, en base a música que he compartido con ellos. Y ellos dicen, pero tú y yo vimos algo parecido. Y yo sí, de ahí fue que me empapé y me alimenté. Sí, porque todo está hecho. Exacto. Todo está hecho. Se da mucho la expresión, copiaron de tal evento, copiaron de tal proyecto, cuando todo está creado. Por ejemplo, Broadway para mí ha sido muy, muy importante en estos últimos 6 años. Me alimento mucho de ese teatro, de esos montajes, de esos espectáculos en vivo. Verlo es muy enriquecedor. Y me alimento mucho de ese tipo de eventos. Vegas, por ejemplo, Circo Soleil. Me encanta poder ver ese tipo de... Claro, cuando tengo ese tiempo y esa posibilidad, gracias a Dios, se ha trabajado para poder alimentarnos de ese tipo de cosas en vivo que cuando la ves en vivo sientes otro... Te sientes más creativo, te sientes más que quieres hacer cosas bien hechas. Uno de los retos más importantes de tu carrera fueron los premios soberanos, sí, porque es la premiación que tenemos y es el escenario donde todo productor desea llegar. ¿Cómo lograste entrar? Porque no es nada fácil. Yo licité durante 10 años, literalmente. O sea que me preparé en esos años. Cada vez que no lograba optar la premiación por 2, por 4, por 3 años, bueno, pues yo decía, va a haber otra oportunidad. Y esa fue de las veces que yo dije que la tercera no va a ser la vencida. Fue la 4ª vez que licité, que pude entonces entrar al equipo, ¿no? Y la experiencia, bueno, súper enriquecedora, súper poder plasmar lo que tú quizás en ese tiempo pensaste hacer, concebiste, cosas que quizás no aceptaban en ese momento como propuesta. Poder verla 10 años después plasmada te hace ver que tú quizás estabas un poco adelantado al proceso, ¿no? Y así asumí en esos momentos cuando me decían que no, pero luego cuando lo aceptaron dije, wow, pero entonces algo pasaba que no, o era que estábamos un poco adelantados a lo que se quería en ese momento, o no entendían que ahora sí dicen que sí, porque entendíamos que al premio le faltaba esa parte humana, que gracias a Dios pudimos inyectarle eso del tema mujer, el tema cultural, el tema poder tener personalidades ahí que quizás nunca habían estado en el premio, David Ortiz, eso, o sea, crear momentos específicos que humanizaran más al premio, porque yo entendía que esos artistas que están ahí como público, que ese día son público, ¿no? Le hacía falta mover sus manos y aplaudir al que estaba presentándose. Entonces se crearon momentos muy emotivos, performances que quizás coincidieron con el momento también, artistas invitados que quizás en el momento estaban en su momento a nivel mundial, un Daddy Yankee, un Bad Bunny, un Alfa también que estuvo en el 2019, una Cani García, una Yuri. Fue un gran equipo que conformó esas propuestas que entiendo que fue lo que le llegó más tanto al público como al artista. Yo quería mover el corazón del propio artista como tal y se logró. Cuando en un espacio, independientemente de que sea artístico o no, hay muchas personas que desean estar en ese espacio, se dan las rivalidades en todos los ámbitos profesionales. ¿Cómo es en el ámbito de los productores? En lo personal yo no tengo ningún tipo de rivalidad con ninguno, todo lo contrario. Cada vez que cada uno tiene un proyecto, ya sea personal, un proyecto que yo sé que como productor le ha costado tiempo, le ha costado sacrificio, mando sus mensajitos, algunos por confianza los llamo, les deseo buenas vibras y eso.
Y eso está ahí, o sea, no estoy hablando por quizás decirlo. Pero de mi parte nunca ha habido ningún tipo de rivalidad, ni lo siento así tampoco de allá para acá. Incluso para Soberano 2018, como era mi primer Soberano, yo sentí como que no de parte de los productores, sino como que se sentía un ambiente en los inicios de esa pues, o sea, del proceso, ¿no? De que había cierta duda conmigo, con el equipo. Y yo dije, mira, enfoquémonos, sabemos que lo que estamos acá, sabemos por qué estamos acá. Es un sueño, en lo personal, era un sueño profesional que tenía. Me hice acompañar de un gran equipo que también soñó conmigo, gran parte de él, y se logró. Callaste bocas, se dice en buen dominicano. Eso lo acaba de decir usted. De verdad que sí, las críticas fueron muy buenas. ¿Tú viste la más reciente premiación el año pasado? Los premios, ¿los viste? ¿Te gustaron? 2020. Sí, 2021. 2021, sí, claro. ¿Te gustaron? O sea, bueno, creo que es la segunda vez que me cuestionan sobre eso. Cada quien tiene su forma de hacerlo. Para mí estuvo a la altura del momento. De las circunstancias. Si tú hablas de la pandemia, y fue precisamente en la pandemia donde entiendo que en lugar de debilitarte, independientemente de que te pasaron cosas muy fuertes a nivel familiar, sacaste esa fortaleza a través de una producción hermosísima que motivó a mucha gente, que fue Resistiré. Así es. Háblame de esta producción que cuando salió muchos celebramos el ver tanto sentimiento, otros se pusieron guapitos porque no aparecieron en la producción, pero... Aunque se invitaron. Aunque se invitaron. Claro que bueno, sí. Y como quiera se pusieron guapitos. Sí. Bueno, pero cuéntame de cómo te surge la producción y qué sabor te dejó el resultado de Resistiré. Bueno, Resistiré surge luego de hacer, se realizó bajo la plataforma de producción de un récord para el merengue que habíamos hecho recientemente ahí, y se usó esa misma plataforma a nivel digital, a nivel de canal también, para realizar un proyecto que se había hecho hasta ese momento en unos 4 países, creo que España, Colombia, Bolivia, Perú también, y la versión americana, o sea, latina, ¿no? Resistiré es una canción española que surgió en un momento de crisis de ese país, y cada vez que hay una crisis como esa a nivel de la región, bueno, pues se utiliza se hace como un remake de esa canción, y en la pandemia fue lo propio, o sea, no fue la excepción. Tomamos bajo ese mismo concepto, lo plasmamos acá, pero versión merengue, y ahí es que se unen, aparte de merengueros, un Julio Zavala, una Nati Natacha, una Charitín Goico, una Maridel Hernández, o sea, figuras de este nivel, aparte de merengueros como Sergio, Don Johnny Ventura, que recién había padecido COVID también ahí, Handy, su hijo, otras figuras también, Miriam, no solamente del ámbito artístico. Sí, otras figuras también. Se hizo para recaudar fondos. O sea, todos los sponsors que auspiciaron esa canción, los fondos fueron destinados a músicos de orquestas que eran los más afectados durante la pandemia. Y fue un gran apoyo de eso, primero de los artistas, luego de los mismos sponsors que ayudaron a esos colaboradores de esos artistas, y el mismo público también colaboró bastante con el tema de los views y eso, y fue algo que nos demostró nuevamente que en la unión está la fuerza, literalmente. Poder hacer este tipo de proyectos siempre va a ser como
como parte de nuestra agenda, tanto personal como profesional. Y otro ejemplo de que en la unión está la fuerza, es lo mismo que mencionas del récord Guinness del merengue. Eso fue un espectáculo extraordinario, que debo confesarte que a primera instancia, antes de ver la puesta en escena y cómo se desenvolvió y se desarrolló toda esta producción, yo decía, pero ¿qué será lo que tiene Saya en su cabeza ahora? Eso fue muy emocionante. De sí, en el 2019 con un récord para el merengue fue ese 3 de noviembre, fue épico, fue una demostración nuevamente que la unión, y ahí unimos completamente al pueblo en esas convocatorias que se hicieron a nivel nacional. Y pero igual sucedió con el de la bachata. Sí, con el tema de lo del merengue, que mucha gente no entiende, que se salió en el libro el año pasado. Exactamente. Porque es un proceso, o sea que no basta con cumplir la hazaña, sino que se atraviesa otro proceso para que entonces sea plasmado en el libro. Llegan unas cantidades de muestras extraordinarias y eligen entonces de 30,000, creo que eligieron 3,000. 3,000 solamente. Exactamente. Y es ahí donde entonces logramos plasmar tanto el merengue como el país en Guinness World Record. Para mí eso fue, y todo el equipo fue un gran como wow. Sí se pueden lograr cosas interesantes, sí claro, se pueden conceptualizar cosas, espectáculos en torno a nuestra cultura, en torno a nuestros colores patrios y sin lugar a duda mantener una identidad. ¿Te gustó? Porque el de la bachata fue un espectáculo por todo lo alto también. Háblame de esta experiencia. Con la bachata teníamos el reto de que bueno, el merengue fue el 3 de noviembre, ya el 4 estaban preguntando cuándo hacemos de la bachata. Pero con esto de la pandemia no pudimos hacerla en el 2020 y nos arriesgamos a hacer en el 2021 en medio de este final de la pandemia, y ha sido un proceso un poco más complejo. Pensábamos que íbamos a ser menos complejo, pero sí lo ha sido por el mismo tema pandemia, el tema cuidado, que desde el inicio exigimos a las parejas que estuvieran vacunadas. Nos convertimos en un vehículo de motivación para que esas parejas que no estaban vacunadas, bueno, pues lo hicieran porque querían participar en el evento, como era una de las exigencias. Y fue mucho más, ahí unimos más de 500 parejas, literalmente, en el malecón. Y fue una tarde-noche súper emocionante. ¿Qué vamos a hacer los presentadores y presentadoras de televisión, como ustedes los productores, que no quieren hacer televisión? Para mí la televisión está en su mejor momento, literalmente. Con salvadas excepciones, claro. Sí, porque oye, o sea, te explico por qué digo que está en su mejor momento. La gente, bueno, tú vienes de estar involucrado en una producción extraordinaria como The Voice, que es una marca reconocida a nivel internacional y que rompió todos los esquemas aquí en República Dominicana. Cuando tú ves, te voy a poner eso como ejemplo, cuando tú ves que este tipo de franquicias dan el sí a países como los nuestros, es porque hay un trabajo de investigación previa de cómo está la televisión en ese país. Si nosotros como productores, tanto los que tú dices que somos reconocidos, como los que son menos o los que están incursionando que ahora, son más jóvenes, que están aprendiendo de ustedes. Que hacen un muy buen trabajo también, sí, claro, con formatos. Si nos metemos ese chip en la cabeza de que lo que se produzca, de que el contenido que se genere sea para unir a la familia, vamos a tener mucho más éxito que el que tenemos ahora. No es que está en capa caída, todo lo contrario. Los ratings de cada programa ahora, por el mismo tema pandemia, la gente está mucho más en sus casas y apoya más las producciones como tal, tanto nacionales como no locales. Hay una realidad, y es que las plataformas digitales se han llevado una parte importante del pastel en términos comerciales. ¿Qué tanta mella le ha hecho, por ejemplo, YouTube y otras plataformas digitales a la televisión? Es que siempre va a haber, tú vas a ver como quizás en 10 años va a haber otra plataforma que le va a hacer mella tanto a la televisión como al YouTube, al Instagram. Ya los formatos
se conceptualizan para compartirlos entre estas dos plataformas. Pero hay gente que ya está hablando de la pantallas. desaparición de la televisión al futuro. El cine también, y mira cómo está todavía. Cuando llegó la televisión, decían que el cine iba a desaparecer o viceversa, ¿no? Y no ha pasado así, porque es que siempre que haya un concepto o siempre que sepamos contar una buena historia que una a la familia frente a la pantalla, la televisión nunca va a caer. Gústele a mucha gente o no le guste, hay una gran realidad, y es que forma parte de nuestra identidad el dembow, el reggaetón, y tú vienes de formar parte de esa osadía y de ese atrevimiento también logrado por el Alfa, que bueno, se paseó por importantes escenarios en Estados Unidos y que ha sido aplaudido por muchísima gente. Y es nuestra bandera y es una representación de la dominicanidad y de lo que somos. ¿Qué significó esto para ti? Porque, vuelvo y te repito, la gente ve el espectáculo, lo aplaude, pero no sabe que Saya estaba allá. Bueno, sí, semanas antes del proyecto me unen al equipo. Para mí fue un gran honor recibir esa llamada de Eury Matos, del mismo John Moya, que son cabezas de ese equipo. De una dije, claro, vamos a darle, porque es que Alfa se presentaba donde mismo se presentó Juan Luis, donde mismo puso en alto la bandera Romeo, Aventura. En la época del merengue se hicieron espectáculos con Fernandito, Sergio Vargas, Conjunto Quisqueya. Ese tipo de... Entonces Alfa también entraba a la historia. Con ese evento, hacerlo ahí, hacer un sold out en Nueva York, en Madison Square Garden, donde todo el latino fue a verlo, no solamente fue a verlo un dominicano. Entonces, que me llamen para colaborar y sentir yo que estaba colaborando con ese gran equipo que él tiene, me hacía también parte de esa historia. Y claro, se giró durante más de 2 meses en Estados Unidos, ciudades como Oakland, Los Ángeles, Boston, Pensilvania, fueron a festivales de México, Puerto Rico, que fue su último evento en el Choliseo. Entonces, tú ver la bandera enarbolada también por Emmanuel, por Alfa, también te sientes orgulloso, porque igual es nuestra bandera. Eso es así. Y era nuestro deber cuidarla también, bajo este concepto musical que quizás juzgado en su momento, pero Emmanuel tiene una historia muy, muy importante y de mucho valor, que tenemos que aprender de su historia de vida como tal. Y Manuel, al igual que yo, me sentí súper identificado. Yo vengo del barrio, igual. Y nos ha costado bastante, nos ha costado mucho sacrificio poder hacernos respetar. Y él esa noche lo estaba haciendo. Se hizo respetar. No puedo dejar de lado un acontecimiento que sé que sacudió tu familia y el corazón de todos, y fue la pérdida de tu padre en el marco de la pandemia. Esto fue algo que sé que bueno, imagínate, no hay palabras para describir lo que te sucedió con la pérdida de tu papá. Con papá era un miembro más de la Z-Team. La Z-Team es una familia, la Z-Team es mi equipo, y él era un miembro más a esos eventos, a esas filmaciones, a esos proyectos, siempre estaba presente. Está todo bien, chévere. Y fue una pérdida que a nivel familiar afectó bastante, como debe de ser, pero a nivel de laboral también influyó mucho, porque era muy querido por todos. ¿Qué edad tenía tu padre? 74 años. Murió 74 años. Y sí, fue muy... se muere en medio de muchos proyectos que
que yo simplemente decía, vas a ser siempre mi angelito, que vas a cuidar de mis proyectos. Y así lo ha sido. El día que se logró la hazaña de un récord para la bachata, yo miraba mucho para la izquierda, miraba mucho para el mar. Y es que la última vez que mi padre vio el mar fue justo en ese lugar. Él me pidió que lo llevara a ver el mar y recuerdo que lo vio, se sentó, lo vio, ya no podía con su cuerpo y se mantuvo todo el tiempo con la cabeza para abajo. Y ese día yo sentía que él estaba ahí, presenciando el evento. Y fue el angelito que cuidó para que sucediera todo. Pero con mi papá siempre va a haber, con el clásico, siempre hubo esa complicidad que quizás no nos comunicamos mucho. Tenemos una personalidad muy parecida a la de él. Y tú sabes que ya que cuando ya esos viejos se ponen cacarrabia, como dicen, y vivíamos en ese amor-odio bonito, pero todo terminó muy bien, gracias a Dios. Nos pudimos despedir de él, él lo sintió, él lo supo, y me dio tiempo a decirle que nuestras metas siempre van a ser sus logros. Qué bonito. Yo estoy segura, Zayas, que donde quiera que él esté, debe estar muy, pero muy orgulloso de ti. Como está toda esa República Dominicana que ha aplaudido 30 años de trabajo y 30 años de sacrificio y muchos espectáculos y programas bien hechos y de mucho éxito. Yo me siento orgullosa de compartir pasión y amor por este oficio que nos ha regalado tantas satisfacciones con un profesional como tú. Amén. Con una persona comprometida, un ser humano puro, colaborador, de buen corazón y que además es un buen profesional. Entonces eso ya es extraordinario. Soy tu amigo. Un fuerte aplauso, señores, Gracias a ti. para despedir a Alberto Zayas.